Uno de los lugares más espeluznantes en los que uno podría aventurarse es, sin duda alguna, un campo de maíz. Una amplia extensión de terreno en la que hileras e hileras de enormes tallos se mecen lentamente con el viento y esconden misterios de los que nadie querría formar parte. De hecho, parecen el lugar perfecto para que sucesos paranormales se desaten en su interior. Prepárate, porque en este video nos adentraremos en algunos de los campos de maíz más tenebrosos y conoceremos las historias más inquietantes vividas de la mano de algunos que, desafortunadamente, andaban cerca de alguno de ellos. Estos son 5 cosas aterradoras encontradas en campos de maíz. Número 5. La última fotografía de Charlie Noonan. Nuestra primera historia tuvo lugar entre los años 20 o 30, en el estado de Oklahoma, Estados Unidos. A día de hoy, se trata de una de las historias más interesantes y más impactantes que han circulado por la red, haciéndonos preguntar si realmente se trató de un caso verídico o de un simple montaje de internet. Charlie Noonan era un apasionado del folclore que dedicó su vida al estudio de los mitos y supersticiones populares. Durante las primeras décadas del siglo XX, viajó por el sur y el suroeste de los Estados Unidos con el único objetivo de recopilar cuentos e historias relacionadas con el mundo de lo sobrenatural. Fue Ellie, su esposa, quien narró la historia acerca de lo que sucedió a su marido. Todo comenzó cuando Charlie escuchó a un granjero de Oklahoma hablar sobre una extraña mujer que vivía sola y aislada en una propiedad abandonada cerca de un campo de maíz. Al parecer, no era realmente una mujer, sino alguien o algo disfrazado como tal que siempre se aparecía acompañada de un perro enorme. Intrigado por el testimonio del granjero, Noonan cogió su cámara, ropa y algunos objetos personales y puso rumbo hacia Oklahoma para seguir las pistas que le llevasen a descubrir quién era aquella misteriosa mujer. Tiempo después de que Charlie partiera de viaje, nadie volvió a verlo jamás. 10 años después de la desaparición de su marido, Ellie Noonan fue contactada por un prestamista que recordaba haber leído acerca de esta historia en los periódicos. El motivo que le llevó a ponerse en contacto con ella fue porque recibió en empeño una cámara que llevaba el apellido de la pareja grabado en el dorso. El dueño de la casa de empeños hizo todo lo que estuvo en sus manos para poder dar con la dirección de la señora Noonan y, así, enviarle la cámara de su esposo desaparecido. Junto con ella, el prestamista adjuntó una nota en la que comentaba que alguien la había encontrado junto a un camino. Ellie Noonan mandó revelar las fotografías que tenía la cámara, con la esperanza de encontrar alguna pista o indicio sobre la desaparición de su esposo. Sin embargo, lo único que obtuvo fue la siguiente fotografía. Nunca se supo nada acerca de la locación de la propiedad ni el nombre de aquel granjero que habló con Noonan. Solo una fotografía que mostraba a la misteriosa señora de la leyenda junto a su perro. Número 4. El hombre con sombrero tirolés. La siguiente historia fue publicada por un usuario de Reddit, quien narró lo que le sucedió mientras conducía por la ruta estadounidense 40, a aproximadamente 40 kilómetros del oeste de Indianápolis, y a medianoche. Dice así: todo el mundo que conozca esta ruta sabe que está bordeada de millas y millas de campos de maíz. Dado que en mi caso se trata de una ruta que transito con frecuencia y que, además, era verano, miraba por la ventana por si veía algún que otro ciervo. En mi intento por toparme con uno de ellos, me pareció ver el destello de las luces del coche reflejado en los ojos de un animal, por lo que reduje la velocidad. Me di cuenta de que aquel brillo era mucho más anaranjado de lo normal, en caso de que se tratase de un ciervo. Cuando me encontraba a 30 metros del mismo, me di cuenta de que no era un animal, sino una extraña masa de color gris que estaba sentada en uno de los bordes del maizal, justo antes de una hilera de árboles. Cuando estaba a solo 20 metros de este, se puso de pie. Todavía no tenía muy claro qué podía ser aquella cosa, hasta que se levantó por completo y pude ver que se encontraba a solo 2,5 metros de la ventana del copiloto. Parecía un hombre demacrado y de color gris que vestía con un traje de la era de la Gran Depresión y con un sombrero marrón de tipo tirolés. Sus ojos eran del color del fuego y no tenía cara. Medía unos 2,5 metros y sentí como si estuviera mirando dentro de mí. Cuando lo dejé atrás, observé cómo se dio la vuelta y caminó directamente hacia el campo de maíz para desaparecer por completo. Número 3. Un esqueleto.
Continuamos en los Estados Unidos, concretamente en el estado de Illinois. Fue aquí donde una mujer y su marido experimentaron un encuentro paranormal mientras conducían por un camino bastante oscuro y solitario del centro de Illinois. Como era de esperar, este también se encontraba rodeado de maizales. Todo ocurrió una noche de verano en la que el paisaje parecía monótono, hasta que algo les pilló totalmente desprevenidos. Un extraño ser cruzó la carretera justo por delante del coche. Tenía la estatura aproximada de un niño de 3 años, pero parecía un esqueleto o algo extremadamente delgado. Sus muslos parecían idénticos a los de uno de estos seres, y además, la criatura era de un color blanquecino. Era muy rápida. La mujer aseguró que había estudiado ciencias en la universidad y que por lo tanto había cursado asignaturas de biología y zoología. Sin embargo, nunca había visto algo así en su vida. En cuanto a su marido, él también vio cómo algo cruzaba la carretera por delante de su coche, pero fue incapaz de describir exactamente de qué se trataba. Número 2. El fantasma del maizal. Existen otros informes que parecen inclinarse mucho más por las típicas apariciones fantasmales que quizás estén relacionados con algún tipo de alma errante que deberá vagar eternamente entre las hileras de los campos de maíz. Otro usuario de Reddit, Queen of Mirren, también contó en la plataforma lo que le ocurrió a su marido mientras salió de pesca con 3 amigos. Estos últimos ya estaban junto al agua, pero el marido de la usuaria de Reddit llegó un poco más tarde con su perro. El río de la ciudad se encontraba separado de esta por un campo de maíz, así que solo tenían que aparcar los coches en la carretera y atravesar el maizal hasta llegar a la orilla del río. Todo esto sucedió en el año 2006, cuando la ciudad de estas personas sufrió una fuerte inundación. Además, se encontraban a finales de verano, por lo que el maíz se encontraba bastante alto. La mitad del campo de maíz quedó inundada, así que la parte que estaba más cerca del camino era la única que seguía en buen estado. Conforme te ibas adentrando en el maizal, más inundado estaba todo. No obstante, el hombre le contó a su mujer que mientras cruzaba el campo sintió una sensación horrible. Aparte de que su perro no dejaba de ladrar. Según cuentan en la publicación de Reddit, se trataba de un perro muy bueno, pero su marido no consiguió tranquilizarlo. El hombre aseguró que, durante el corto trayecto entre el coche y el río, no dejó de sentirse incómodo. Cuando llegó hasta el río, sus amigos le preguntaron que quién era la persona que venía junto a él, a lo que respondió: nadie. ¿De qué están hablando? Pueden imaginar la cara que se les quedó a todos cuando le contaron que un hombre había salido del maizal caminando junto a él. Luego se dio vuelta y se adentró de nuevo en el campo de maíz. Queen of Mirren aseguró en el blog que se trataba de una historia totalmente verídica. De hecho, la pareja cree que fue un fantasma el que siguió al marido, lo que explicaría tanto su extraña sensación de incomodidad como los ladridos inexplicables de su perro. Número 1. Los demonios del campo de maíz. Y así de inquietante es el relato de otra usuaria de Reddit que también decidió compartir su historia públicamente. Emily cuenta que tenía una amiga que se crió en una casa rodeada de kilómetros y kilómetros de campos de maíz. Curiosamente, su amiga siempre había tenido miedo a este tipo de plantaciones, pero no importaba cuántas veces se le preguntara por qué, ella siempre se negaba a responder. En una ocasión, el novio de la joven le contó a Emily que su amiga creía que en los campos de maíz merodeaban entidades malévolas. De hecho, ella podría haberse topado con más de una. Dicho esto, Emily, nuestra testigo, asegura en su relato que nunca antes había creído en este tipo de cosas, hasta la noche en la que ambas amigas viajaban en coche. Se dirigían a la casa de la madre de su amiga, quien aún vivía en la misma casa donde ésta se crió. En una parte del viaje, comenzaron a atravesar los campos de maíz. Emily estaba a punto de comentarle lo altos que estaban, cuando de repente, su amiga giró la cabeza y le golpeó en la pierna diciéndole: «Ni se te ocurra mirar al maíz». La joven parecía preocupada, y Emily no pudo evitar mirar por la ventanilla. Vio un par de ojos rojos por encima de los tallos, aunque todo ocurrió en una fracción de segundo, porque su amiga conducía muy rápido. No hicieron ningún tipo de comentario al respecto, pero estaba claro que ambas habían visto lo mismo. No pronunciaron ni una sola palabra hasta que atravesaron el maizal. Emily deja constancia en su relato de que estaba segura de lo que vio, pero le es completamente imposible decir exactamente de qué pudo tratarse. Existen cientos de sucesos realmente inexplicables que han ocurrido en campos de maíz y que podrían rayar lo paranormal.
Si te interesa este tema y quieres conocer más acerca de esas historias, echa un vistazo a nuestro siguiente video.